Enlace OCDE. En este episodio tendremos un invitado muy especial con amplia experiencia en la docencia e investigación, pero también el conocimiento práctico del sector público, particularmente del sector público descentralizado, por lo cual conoce de primera mano el mundo de la planificación estratégica y de herramientas para el desarrollo organizacional, entre ellas la prospectiva del tema que nos trae el día de hoy, la cual puede ser muy útil para gestionar desde lo público las buenas prácticas y las recomendaciones que emiten los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, Raudy Meléndez Rojas, doctor en Ciencias de la Educación, magna cum laude por la Universidad Católica de Costa Rica, con grado y posgrado en Administración Pública por la Universidad de Costa Rica también. Ha trabajado el tema de desarrollo organizacional, planificación y perspectiva estratégica, no solo desde lo académico, sino también desde el ámbito profesional. Está certificado como formador de tutores y tutoras en el área prospectiva por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y también es contador público autorizado, entonces conoce muy bien los procesos de auditoría y de visión estratégica que ésta produce para las organizaciones. Muchas gracias, doctor Meléndez, por acompañarnos el día de hoy en este episodio sobre prospectiva en esta cátedra de Enlace OCDE, a la cual también invitamos a nuestros estudiantes, colegas, investigadores, amigos y amigas del sector público y privado, a las organizaciones de sociedad civil y a toda la sociedad costarricense a formar parte. Muy buenos días, estimado Esteban Mora. Muchas gracias a su persona y a la dirección del SICAP por haberme invitado. Y un saludo muy cordial a todas las personas que nos estén escuchando, nos estén observando por medio de las redes sociales del SICAP. Aquí estamos a la orden en lo que le podamos servir. Muchas gracias, doctor Meléndez. Bienvenidos a todos de nuevo. Y para ponernos en contexto, particularmente a nuestra audiencia, cuéntenos qué es la prospectiva, por qué es importante, de qué forma nos puede servir a la administración pública. Sí, para contestarte algunas preguntas iniciales, quise hacer una breve presentación que procuraré no extender mucho, más que todo como para hacer una introducción general para aquellas personas que quizá no conocen mucho del tema, sobre lo que es el tema de la prospectiva, los estudios del futuro. De esta forma, Esteban, bueno, en primera instancia, los estudios del futuro, ¿verdad? Lo que nos buscan es reflexionar acerca de esas posibles, las posibilidades que tienen las organizaciones, los sectores, los países, las empresas incluso, de construir un futuro mejor, ¿verdad? Un futuro mejor para la humanidad, de ser partícipes de ese proceso de crecimiento, de cambio, de toma de decisiones, con una visión pues siempre a largo plazo. Eh, Obviamente tomando en cuenta pues una serie de cuestiones como variables claves, de participación de actores, que buscan disminuir hasta donde sea posible el tema de la incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro. Los estudios del futuro en ningún momento pues pretenden eliminar la incertidumbre, no nos van a hablar de una certeza, pero sí al menos podemos observar hechos reveladores de futuro y podemos analizar con diferentes herramientas metodológicas los posibles impactos que puedan tener ciertos hechos o hipótesis de comportamiento. De esta manera, normalmente tenemos tres alternativas básicas de representar el futuro en la historia de la humanidad. El primero es un futuro visto como un destino, ¿verdad? Donde hay ya algo escrito en alguna parte del universo, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedaría trabajar en el desciframiento, en la adivinación, ¿verdad? En la profecía, y tendríamos que enseñarles a nuestros estudiantes o a nuestros funcionarios, pues, técnicas como la quiromancia, cartomancia, una cosa de ese tipo, ¿verdad? Para quienes ven el futuro como algo que ya está predestinado. También hay una gran corriente de lo que es el futuro como un porvenir, donde entra en juego la ciencia ficción, la utopía, y siendo algo como un producto de la imaginación. Pero hay un tercer paradigma del futuro y es el futuro como devenir, que nos habla de un proceso histórico encadenado de pasado, presente y futuro, y donde las acciones que realicemos hoy en día van a permitir la construcción de ese futuro. Entonces, los estudios del futuro y en particular la perspectiva se basan en el paradigma del futuro como un devenir, como un proceso histórico que estamos en constante construcción y evolución. El campo de los estudios del futuro, estimado Esteban y estimadas personas que nos observan, que nos acompañan, tiene realmente un árbol genealógico
donde se han dado diferentes aportes en los Estados Unidos, por ejemplo, con la planificación de largo plazo, con lo que es las investigaciones de futuros, en los años 50, 60 que inician, pronóstico tecnológico y planificación por escenarios. Luego en Europa existió una corriente que se llamó futurología, pero que realmente no tuvo mucho auge, y la prospectiva. Empieza con Gaston Berger, la prospectiva. Sin embargo, posteriormente, quien desarrolla ampliamente el tema y formula su caja de herramientas es el don Michel Godet con la caja de herramientas de la perspectiva estratégica. Y hay otra corriente muy interesante que es la previsión humana y social de Leonora Massini, también con un enfoque muy humanista de lo que es el estudio prospectivo. Básicamente, el mundo se ha dividido en estas grandes corrientes y América Latina pues se ha visto muy permeada principalmente por la corriente europea, por lo que es la perspectiva estratégica y también, bueno, CEPAL, que ha sido un actor importantísimo en la región, ha trabajado mucho estas metodologías y le ha incorporado pues la perspectiva para el cambio estructural. Entonces, esta ha sido una gran influencia que ha tenido América Latina y en particular Costa Rica sobre el tema de los estudios del futuro y particularmente lo que es la perspectiva. Esto como para poner un poco en contexto, ¿verdad? De dónde sale este tema. No es un tema nuevo, como podrían observar, no es una moda que, como ocurre muchas veces en la ciencia de la administración, donde ciertos conceptos se ponen de moda en ciertas épocas. Pues no, realmente la perspectiva se viene trabajando desde hace muchísimos tiempo y existe muchísima información que se puede buscar e investigar referente al tema y cómo lo han aplicado diferentes países a nivel internacional. Continuando, entonces, bueno, ¿qué es la prospectiva? Bueno, la prospectiva parte del verbo prospicere, que significa mirar a lo lejos o desde lejos o discernir algo que está enfrente de uno, delante de uno. Y su conceptualización en la ciencia administrativa, pues se basa en el postulado de que existe cierta libertad frente a múltiples e indeterminados futuros. En la perspectiva no hablamos de un futuro único, no es adivinación lo que estamos haciendo, es construcción de futuros, construcción de esos posibles escenarios a los cuales queremos llegar, escenarios ideales o incluso escenarios en los cuales no quisiéramos estar. Nos dice que el futuro no es una prolongación del pasado, ciertamente, sino que es la interrelación y el producto de la relación que se da entre los actores y las variables que actúan hoy en consecución de sus proyectos futuros. Y nos permite esa reflexión sistemática y estructurada de las alternativas que puede tener hacia el futuro un territorio, un gobierno local, un sector del país, una empresa o corporación empresarial o incluso el país como tal a nivel de estrategia de desarrollo, ¿verdad? Entonces, podemos observar la utilidad práctica que tiene la perspectiva y de dónde nacen sus orígenes, incluso semánticos. Ahora bien, siguiendo con la respuesta, pues, ¿qué es esa perspectiva? Bueno, nos permite mirar lejos, claro, con una visión de calidad a largo plazo. Esa visión de largo plazo, mirar más lejos, mirar mejor, con una visión de calidad, utilizando una serie de instrumentos metodológicos y conceptuales que nos permitan hacer un manejo pues adecuado de lo que son las variables, actores, posibles hipótesis de comportamiento futuro que pueden ocurrir, hechos reveladores de futuro. Eh, con una visión sistémica, vamos a ver más adelante que la perspectiva nos ofrece todo un conjunto de métodos, procesos y sistemas de trabajo y basado en lo que es la investigación, o sea, es la aplicación del método científico aplicado a la investigación para dar un insumo a los tomadores de decisiones. Que eso yo creo que es el factor primordial de la perspectiva, ¿verdad? La apropiación y la acción, como bien dice Godet. Se requiere, pues, para el manejo de la perspectiva, una alfabetización de futuros, que todas las personas conozcamos, ojalá no solamente académicos, investigadores, sino también tomadores de decisiones, ciudadanos en general, bueno, qué son los estudios del futuro, cómo se conforman, y esa apropiación que quizá hace mucha falta en estos momentos en nuestro país, ¿verdad? De permitir un diálogo político y social permanente, o sea, un diálogo abierto entre los diferentes sectores, porque la perspectiva no es un modelo que nos inventamos un grupo de gentes encerradas en una oficina, ¿no? O sea, hay una participación activa de todas y todas las personas, de todos los sectores, en esta visión que queremos a futuro. Y una visión con espíritu, como repito, orientado pues a la acción. Y allí es donde toma en cuenta la importancia del momento presente,
que es, a fin de cuentas, el momento en que estamos viviendo la vida. O sea, todo transcurre en este momento presente y aquí, ahora, es donde tenemos que tomar acciones, tomar decisiones y actuar en función de cuál es el futuro que queremos. Desde ese punto de vista, bueno, la prospectiva tiene algunas dimensiones básicas que referiré muy rápidamente. Una dimensión epistemológica, muchos autores ya consideran que la prospectiva es una ciencia conformada por un conjunto de métodos, procesos, sistemas, con toda una definición de conceptos y una metodología de trabajo aplicando el método científico que nos permite generar conocimiento. Entonces hay toda una visión, una dimensión epistemológica de la prospectiva, con una riqueza conceptual, como repito, y de esa riqueza conceptual pasamos a la parte praxeológica, propiamente, que son todos esos procesos, sistemas, metodologías de los cuales se basa la prospectiva. La prospectiva tiene la gran ventaja de que tiene una amplia caja de herramientas. Michel Godet estableció pues algunas herramientas muy importantes, básicas que se utilizan hoy en día y facilita incluso software libre de prospectiva que utilizamos en los proyectos de investigación y también enseñamos a nuestros estudiantes, por ejemplo, en la parte académica en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Administración Pública, y también algunas otras metodologías muy amplias, tanto algunas más cualitativas o otras más cuantitativas. Tiene una dimensión ontológica que es esa cuestión de, bueno, cómo el ser humano visualiza su participación en el futuro, ¿verdad? Eso es importantísimo. Si pensamos que todo está escrito y tenemos una visión pasiva del futuro como país, o si por el contrario consideramos que podemos asumir las riendas de nuestro futuro, tomando mejores decisiones y actuando conforme a esa idea. Y a nivel axiológico, pues retomando un poco lo que dije anteriormente, ese conjunto de valores que tienen que estar presentes en los ejercicios prospectivos, el respeto, la integración, la escucha activa, la participación de los diferentes sectores y diferentes actores de la sociedad civil, del Estado, mercado, sociedad, formando este proyecto, ¿verdad? No es un proyecto que se forma simplemente por la idea de, como les digo, de un grupo de consultores o de un grupo de funcionarios públicos o de un grupo de académicos, sino que tiene que haber un contacto directo pues con la sociedad a la cual servimos, ¿verdad? En este caso. Entonces ahí es un tema importantísimo, esa dimensión axiológica de la perspectiva. Dentro de esa visión axiológica vemos el diamante de la perspectiva que nos establece Medina de Ortegón, ¿verdad? En su texto de perspectiva y nos habla, por ejemplo, de muchas herramientas que podemos observar. Quienes hemos trabajado en perspectiva hemos usado Micmac, Mactor, Morphle, Multipole, Abaco de Regnier, Delphi consultas, ¿verdad? Cuestionarios, análisis, FODAS, revisión literatura también de lo que tenemos en el momento. Entonces hay paneles de ciudadanos. Entonces tenemos una gran bagaje, digamos, de metodologías que los analistas en prospectiva podemos utilizar para ir creando toda esa base de conocimiento que se requiere en un estudio de este nivel. Como se puede observar, hay una riqueza de herramientas metodológicas que permiten obtener diferentes y extraer diferentes datos y generar información tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos. Si continuamos, estimado Esteban, hay un tema aquí importante porque vamos a ver que el mundo en general ha hecho estudios prospectivos con un horizonte temporal al año 2030, ¿verdad? Entonces nos podemos cuestionar, bueno, ¿por qué no al 2040, 2050? Se puede hacer perfectamente. De hecho, hay ejercicios prospectivos al 2040, al 2050. Sin embargo, considero recordar un poco, ¿verdad? La coyuntura que tiene el tema prospectivo y también cómo se relaciona con organismos internacionales como Naciones Unidas o el mismo OSD. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el Río Más 20, en el 2012, pues empezamos con esta definición de esa agenda de desarrollo que iba a guiar todo el sistema de Naciones Unidas hacia el año 2030. De allí que ya en el año 2015 se lanza la Agenda 2030 con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
en Nueva York en ese periodo del 25 al 27 de septiembre. Y Costa Rica, bueno, acoge esta agenda de desarrollo y el mundo en general participante en Naciones Unidas. De ahí que tenemos los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya hemos conocido, que hemos trabajado en ellos, y por eso muchos de los estudios prospectivos pues tienen un horizonte a ese año, ¿verdad? Lo que no quiere decir, Esteban y estimados personas que nos observan, que no se pueda realizar ejercicios a más largo plazo, ¿verdad? Se pueden hacer y se han hecho, de hecho hay casos específicos al 2040 y 2050. Continuando, ¿verdad? De que podría ser una pregunta que podría plantearse en esta conferencia. Bueno, ¿qué estructura taxonómica hemos utilizado para analizar la prospectiva a nivel sectorial? Hemos hecho una conformación de fases y etapas de trabajo, con una primera fase de obtención de información básica y reflexión colectiva. Entonces aquí, si estamos trabajando, por ejemplo, el sector de agua potable, saneamiento, pues realizaremos un diagnóstico del sector, la legislación, qué políticas públicas se han emitido, decretos, reglamentos que se puedan establecer al respecto, un análisis también retrospectivo para conocer un poco qué ha sucedido en el pasado y esos acontecimientos del pasado nos permiten tener lo que hay hoy en día. Luego, la identificación de las variables claves, tanto internas y externas, que se hace a través de la matriz de impacto cruzado, multiplicación asociada a una clasificación, o también llamada MICMAC. La identificación de los actores clave, que es fundamental en cualquier análisis de política pública, en cualquier proceso de cambio organizacional. Y bueno, la perspectiva en el fondo es un gran proceso de cambio a largo plazo. Bueno, ¿cuáles son los actores? ¿Cuál es su incidencia también en el sector? Generalmente se usa el método MACTOR y también podemos utilizar algunas otras metodologías de análisis de actores. Tenemos una segunda fase de análisis de futuros que nos permite tener esa relación entre las variables clave y los sectores clave, ¿verdad? Entonces ya de la información obtenida en la primera fase, empezamos ya la parte más, por así decirlo, creativa del tema, ¿verdad? Donde se relacionan variables, actores clave, hechos generadores de futuro que nos van a desembocar en la generación de hipótesis de comportamiento futuro, ¿verdad? Quizá este es uno de los temas más precisos, más complejos del grupo de investigación que trabaja el tema de prospectiva, el diseño de estas hipótesis para posteriormente realizar un análisis morfológico, hacer una reducción, digamos, de ese espacio morfológico. Normalmente se utilizan técnicas, hemos utilizado consulta a expertos, específicamente hemos aplicado abaco de Regnier, hemos aplicado el Color Insights, que nos permite pues trabajar con diferentes puntos de vista de actores para ir reduciendo el espacio morfológico hasta que llegamos a concretar escenario o escenarios, ¿verdad? Dependiendo, digamos, la línea de investigación, se puede definir un escenario ideal o se pueden definir, digamos, dos o tres escenarios y la posibilidad de que se pueda seleccionar luego la alternativa que se considere más correcta o de mayor utilidad. Y algo muy importante, que no nos quedamos ahí, es el plan de acción para la inclusión en la agenda política, ¿verdad? La tercera fase de acción. ¿Por qué digo es quizá lo más importante? Porque muchas veces, y aquí va una de las primeras críticas, por así decirlo, tal vez a la parte prospectiva, es que nos quedamos con la contemplación del escenario, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve hacer todo un trabajo? Nótese, estimado Esteban y personas que nos observan y nos escuchan, ¿verdad? Que nos siguen, que esto es un trabajo, pues, metodológicamente riguroso para llegar a un escenario. Bueno, ¿qué hacemos con el escenario? Lo imprimimos, lo pegamos en la pared para que todos los funcionarios de la institución lo vean, ¿verdad? Nos sacamos una foto, nos hacemos un selfie con él. O sea, realmente, ¿cuál es el propósito del escenario? Eh, de la lógica es que es un producto del estudio prospectivo, quizá uno de los principales productos que podemos obtener de un análisis prospectivo, y lo que buscamos es que ese escenario se pueda llegar a alcanzar, ¿verdad? Propiamente lo que queremos es alcanzar el escenario. Entonces, incorporamos una línea de plan de acción para la inclusión en esa agenda política, precisamente para generar ciertos lineamientos de política pública que se deberían considerar en el diseño y formulación de las políticas, para no quedarnos ahí solamente con un escenario, sino, bueno, cómo podemos empezar a trabajar desde ya en la consecución del escenario.
ligamos esto con política pública y ligamos esto con planificación estratégica. Esta es una metodología, digamos, que se ha venido trabajando en la Escuela de Administración Pública y específicamente con este servidor y en la cátedra del curso de análisis prospectivo, y que deriva mucho de la escuela francesa de prospectiva y también incorpora un poco también del modelo cepalino, ¿verdad? Que busca la vinculación entre la prospectiva con precisamente la generación de la política pública. Entonces es una línea, pero no quiere decir que sea excluyente ni que sea la única. Precisamente el mismo Godet establece que el orden de los factores en la caja de herramientas no tiene que ser estrictamente puntual y que uno podría hacer prospectiva, bueno, aplicando ciertas herramientas. Siempre como recomendación, pues ser rigurosos en la metodología que vayamos a aplicar. Hay muchas metodologías, pero ser rigurosos en la metodología para evitar caer en enfoques reduccionistas que de pronto nos puedan llevar a conclusiones quizá no tan certeras o no tan precisas, ¿verdad? Además que estamos hablando de algo que en sí nunca se va a reducir el nivel de incertidumbre, que es el futuro, ¿verdad? Ciertamente pueden ocurrir eventos exógenos que no están, no fueron contemplados, ¿verdad? Por los investigadores en su diseño de política pública. Seguidamente, ya para terminar esta primera parte, digamos, teórica, muy general y muy rápida, algunos ejemplos de prospectiva que se han dado a nivel mundial, eh, tanto en regiones como África. Bueno, es el famoso manual de prospectiva estratégica de Michel Godet, ejemplos que tenemos en Malasia, en Bangkok, en Tailandia, también, bueno, Costa Rica, Brasil, los Estados Unidos de América, Alemania, China, España, Chile y algunos otros que no están acá también, ¿verdad? Guatemala, Colombia, República Dominicana, que de uno pensaría un país pequeño y sin embargo ellos han trabajado fuerte también este tema. Entonces podemos ver que la prospectiva pues es algo que es ampliamente utilizado a nivel internacional como una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Como una herramienta metodológica, como un instrumental teórico metodológico que permite generar mayores capacidades de gobierno y de involucrar y de interactuar con esa ecuación de Estado, mercado y sociedad. Así que, bueno, esta es una presentación quizá introductoria sobre lo que es el método de la prospectiva y lo que es la prospectiva, y aquí algunas pocas referencias, digamos, de los materiales que se utilizaron para esta presentación. Así que te concedo la palabra, estimadísimo Esteban. Muchas gracias, Rodney, por esta presentación tan importante sobre lo que es la prospectiva. Creo que has dado muchas pistas de lo que realmente significa esto conceptualmente y como herramienta lo que le sirve también a los procesos de decisión dentro de la organización. Ahora, muchas de las personas que nos pueden estar acompañando nos pueden estar diciendo, bueno, ¿qué tan cierto es de que la prospectiva funciona? Porque pasamos por la crisis inmobiliaria del 2008, nadie lo vio venir. Pasamos por la crisis del COVID 2019-2022, nadie lo vio venir. Y luego salieron los futurólogos, por llamarlo de alguna manera, diciendo de que ellos sí habían adivinado eso, ¿verdad? Pensando en ese concepto incorrecto de esa bola de cristal donde logran ver el futuro. Entonces, tal vez, estimado Rodney, aquí la pregunta es realmente la perspectiva en qué nos contribuye en ese proceso de toma de decisiones. Sí, por ejemplo, bueno, en el tema de la pandemia, ciertamente se dieron alertas prospectivas a nivel internacional. Lo que pasa es cómo se vincula la perspectiva con toda la capacidad de gobierno, toma de decisiones, incluso a nivel de grandes organismos internacionales. Eh, a veces el tema del futuro genera mucha incertidumbre. Realmente no es una adivinación lo que estamos haciendo, es una, ¿verdad? Estamos observando comportamientos y hechos portadores de futuro que podría uno pensar que pueden desembocar en X o Y situación. Eh, el cambio climático trae aparejados una serie de modificaciones en la parte geofísica del planeta y, y una de ellas podría ser y puede ser y será, por ejemplo, con el descongelamiento del permafrost y otras cosas que pueden ocurrir, la generación de nuevos virus, bacterias y además la cercanía que existe actualmente entre la parte
los animales y la especie humana, ¿verdad? Entonces, eh, enfermedades zoonóticas que posteriormente pueden evolucionar en grandes pandemias. Eso no es un hecho aislado, ha ocurrido pues en la historia de la humanidad y los cambios acelerados en este periodo que estamos viviendo pues podían dejar entrever que podía suceder algo de este tipo. Incluso la manipulación genética de virus, etcétera, pues también se genera un riesgo si no se realiza con todos los protocolos de seguridad correctos. Entonces, se dice que sí existieron alertas prospectivas, sin embargo, no hubo una capacidad de respuesta global y luego menos institucional hacia lo que tenía que suceder. La prospectiva nunca va a reducir la incertidumbre del futuro, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que todos tenemos que tener en claro y no tener una falsa expectativa de que si hacemos un estudio prospectivo, no vamos a tener crisis, no vamos a tener problemas porque vamos a poder anticipar. Por eso se habla de tener una vigilancia tecnológica constante, ¿verdad? Una vigilancia de qué está ocurriendo en el entorno. Hablamos de que estamos a las puertas ya de lo que es una cuarta revolución industrial, de lo que son la generación de tecnologías inteligentes, físicas, biológicas, digitales, y cómo esto viene a modificar, digamos, el mundo en el cual hemos crecido. Ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, que se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, se ha hecho mucho más popular en esos últimos años, bueno, cómo también esto viene a cambiar las formas de gobierno, cómo viene a cambiar las formas de la educación, de la docencia, incluso de la investigación, y cómo podemos sacar provecho de eso. ¿Verdad? No verlo como un enemigo, sino cómo podemos sacar provecho de estas tecnologías. Entonces, la perspectiva nos puede brindar herramientas y líneas generales sobre cómo poder proceder. Y es importante, como repito, también ver hacia atrás, ver hacia el pasado, ¿verdad? Tener esa reflexión introspectiva para obtener una mayor capacidad de respuesta. Muchos países que forman parte de organismos internacionales como OECD, por ejemplo, han realizado prospectiva, han realizado estudios prospectivos y ciertamente han alcanzado esos niveles que hoy en día tenemos, ¿verdad? O que ellos hoy en día tienen, ¿verdad? Podemos ver ejemplos como el caso de Israel, ¿verdad? Países que han crecido muchísimo en el tema de investigación, ¿verdad? En generación de nuevas tecnologías. Y bueno, ellos están ahí no por una casualidad, ¿no? Son gente que ha venido trabajando con esas visiones del futuro. Igual pasa con Corea del Sur, igual pasa con Dinamarca, ¿verdad? Igual pasa con Finlandia, con un modelo educativo de primer mundo, ¿verdad? Con los Estados Unidos de América e incluso con países latinoamericanos que han venido trabajando prospectiva fuertemente, como es el caso de Chile, como es toda la parte de la Escuela de Prospectiva de Colombia, que también es bastante fuerte en América Latina, y cómo se vienen generando pues cambios importantes, digamos, a nivel estructural en esos países. Hay algo bien interesante dentro de este recorrido que nos has dicho, y es que hay que entender la lógica básica de lo que podríamos ver como cambios históricos, que también alimentan la prospectiva. Dicho esto, ¿cómo podemos incluir efectivamente estos diagnósticos o las buenas prácticas, las recomendaciones de ese tipo de organismos internacionales en la construcción de estos, digamos, escenarios futuros, ¿verdad? Estos futuros posibles y cómo estos casos, por ejemplo, de Chile, que también es un país OCDE, han logrado aplicar dentro de su gestión pública la herramienta de prospectiva. Sí, por ejemplo, en los países OCDE se busca una solución de problemas comunes, ¿verdad? Compartir experiencias, mejorar prácticas administrativas de gobierno, de gestión, de políticas públicas para mejorar los estándares de vida de la población, ¿verdad? Se busca, pues, favorecer esa prosperidad, las oportunidades, el bienestar de las personas. Y uno de los grandes beneficios, digamos, de pertenecer a un país como, digamos, un organismo como SD, precisamente es esas buenas prácticas. ¿Cómo podemos nosotros, bueno, incorporar eso? Bueno, con procesos de investigación propiamente, partiendo de una visión a largo plazo. Realmente, si queremos generar cambios estructurales en nuestro país, como lo ha venido haciendo otras latitudes y algunos países de América Latina, tenemos que tener esa visión a largo plazo. No podemos seguir manteniendo una visión cortoplacista de un gobierno de cada 4 años que viene con un programa de gobierno
quizá no muy pensado, hecho ahí a la carrera, y, ¿verdad? Donde no se da continuidad a ciertos programas y servicios públicos, donde no hay una buena interrelación entre instituciones, sino tener un proyecto país a largo plazo, una estrategia de desarrollo nacional que trascienda los periodos de gobierno, donde haya un consenso político y un consenso social sobre esa visión y donde los diferentes gobiernos puedan ir trabajando bajo esa línea. Eso es un reto a nivel de Costa Rica. Otros países lo han trabajado con una mayor claridad. Nos falta ese diálogo político y social permanente que habla tanto la perspectiva, ¿verdad? Lamentablemente, dependiendo de los liderazgos que se den, incluso a nivel de presidencia, pues se podría incurrir en prácticas, digamos, que no toman en cuenta las voces de los diferentes sectores y eso, pues, no, eso va en contra, digamos, del trabajo prospectivo, de su dimensión axiológica, ontológica, ¿verdad? De su razón de ser. Eh, si llegáramos a tener ese diálogo permanente, si llegáramos a tener el aporte de la empresa privada, de la sociedad civil, de la parte académica, de los funcionarios públicos especializados, podríamos mejorar las capacidades del país en estos temas. Pero percibo también una todavía incipiente formación, ¿verdad? Y yo creo que esos son los retos que tenemos como costarricenses de ir formando personas, ¿verdad? Profesionales que tengan los conocimientos, las capacidades para comprender, digamos, la metodología de la prospectiva y las limitaciones que tiene la prospectiva, como te digo, o sea, no es la pomada canaria, no nos va a venir a solucionar todos los problemas que tenemos porque la prospectiva nos puede dar una visión país, pero realmente hay que trabajar en la construcción de esa visión de país y eso se hace desde ya, se hace en el momento presente y para eso tenemos la política pública, para eso tenemos la toma de decisiones. Entonces, muchas veces el tema se cae por un tema de voluntad política propiamente. Pero, por ejemplo, si se aprovecha ese potencial pedagógico que tiene la perspectiva, ¿verdad? Formar entonces a la ciudadanía, creando ese modelo de gobernanza con una participación social de la gente, pero con una visión también no solo a resolver problemas a corto plazo, sino también a visiones a largo plazo. Y una nueva generación de administradoras y administradores públicos que conozcan y dominen estas técnicas y tengan la capacidad de incorporarlas a su quehacer cotidiano también. Y hay que mejorar esa conexión pues, de la perspectiva con los dirigentes y con todo el sistema de toma de decisiones públicas, porque como reitero, o sea, puedes hacer los mejores trabajos prospectivos, pero si no se vinculan correctamente con la capacidad de adopción y toma de decisiones, de no te va a servir de nada. Simplemente va a ser un ejercicio académico muy bonito que vas a terminar archivando, pero que no se va a traducir en ninguna utilidad para la sociedad. Vamos a ir resumiendo algunos elementos. Por ejemplo, en la presentación que nos compartes, vemos que hay una escuela, digamos, de América del Norte, en donde se habla del Foresight, y tenemos la escuela europea, liderada de repente por los franceses, con la Prospective. ¿Verdad? Tienen sus cajas de herramientas, tienen precisamente ese debate de poder incorporar la mayor cantidad de actores para poder ver una visión de futuro, reconocer también los cambios históricos y a partir de ahí que las predicciones, por llamarlas de alguna manera, nos sirvan para anticiparnos algunos hechos. Ahora, también hay un tema que lo has mencionado claramente, que tiene que ver con la forma en que esto se incorpora dentro de nuestros propios estudios, ¿verdad? A partir de lo que nuestras autoridades en temas de planificación pueden hacer de cara a visualizar la Costa Rica del 2030, del 2040, del 2050 y de repente más allá. En lo particular, a pesar de las limitaciones de recursos, digamos, de la dificultad que puede existir en términos de la estructura organizacional también de las diferentes instituciones públicas, ¿cómo ha sido el comportamiento de implementar la prospectiva? Nos has dicho que se han hecho unos ejercicios a nivel nacional, pero ¿cuáles serían, digamos, esos factores que hay que seguir considerando para realmente hablar de una visión de desarrollo dentro de la planificación de Costa Rica y particularmente aplicando la prospectiva? Sí, bueno, Mideplan cuenta desde hace ya bastantes años con una unidad de prospectiva que ha realizado algunos trabajos importantes en el tema.
También la Universidad de Costa Rica, específicamente, bueno, la Escuela de Administración Pública ha sido pionera en el tema del análisis prospectivo, casi desde los años 98, incorporando en sus planes de estudio, ¿verdad? Cursos de prospectiva, y se han generado trabajos de investigación que incluso pues han sido adoptados o se han aplicado algunas cosas a nivel institucional. Universidad Nacional también ha venido trabajando el tema, e incluso ellos desarrollaron hace relativamente poco tiempo una maestría en prospectiva estratégica, ¿verdad? Interesante, siguiendo un poco la escuela colombiana de prospectiva, ¿verdad? La Universidad Externada de Colombia, y trabajaron mucho con el señor Mojica. Y, y sí, ciertamente en Costa Rica se han hecho esfuerzos prospectivos importantes, el acercamiento con CEPAL ha servido bastante, y yo diría que se han aplicado herramientas de diferentes tendencias, ¿verdad? Lo que es los estudios del futuro más enfocados en lo que es la investigación o la identificación de nuevas tecnologías, pero también la escuela francesa, la escuela de prospectiva ha tenido, yo diría que uno de los mayores impactos. En academia ha sido la que más hemos aplicado, lo que no quiere decir que tampoco las otras corrientes hayan sido aplicadas por instituciones básicamente que trabajan con tecnologías de punta. Por ejemplo, pensemos en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad en Costa Rica, ¿verdad? Para poner un tema. Se han aplicado a diferentes escuelas. Sin embargo, bueno, por lo menos a mi criterio, la que ha tenido la mayor preponderancia a nivel de aplicación ha sido la escuela de prospectiva francesa, ¿verdad? La tendencia más europea de lo que es la caja de herramientas, y académicamente esa ha sido una de las que más hemos utilizado y las que enseñamos actualmente, que va muy de la mano con el modelo CEPAL, ¿verdad? Bajo esa perspectiva, bueno, ¿cuál considero que debe ser ese impacto y esa vinculación? Bueno, es vincular correctamente los estudios prospectivos. ¿Por qué? Porque la prospectiva, vamos a ver, como bien ustedes quizás habrán notado, aplica una serie de instrumentos, tanto del pasado, del presente y del futuro. Entonces genera una gran capacidad, una gran cantidad de información. Acá lo que veríamos es de qué manera podemos incorporar toda esa información en aumentar las capacidades de gobierno, en aumentar las capacidades de toma de decisiones públicas, en aumentar las capacidades de gobernar, ¿verdad? En mejorar el apoyo estratégico hacia lo que son los partidos políticos. O sea, toda esa gran cantidad de información debería de ser utilizada en lo que son los planes de gobierno, en políticas públicas, en políticas de desarrollo territorial también, para no dejar por fuera toda la parte municipal, que es importantísimo en nuestro país. En temas, en sectores como demografía, seguridad, en servicios, en infraestructura, en vivienda, en salud, en educación. Entonces, hay un gran aporte de la prospectiva como instrumental metodológico hacia esas áreas de desarrollo, hacia también al análisis también de los riesgos país, ¿verdad? La protección civil, a la cultura de paz, de negociación y de mediación, a la seguridad internacional. Entonces, podemos hablar de una perspectiva que brinde una serie de aportes a diferentes etapas del proceso de política pública y de gestión de lo público, ¿verdad? Y ahí es donde Costa Rica pues tiene que buscar eh, mejoras. El mismo Mideplan, ¿verdad? Y Medina Becerra y Castaño también, que lo mencionan. eh, a veces los países, en particular nosotros, hemos tenido problemas en la búsqueda de soluciones a las situaciones que nos afectan desde un punto de vista de la planificación, ¿verdad? Hay una desarticulación de las acciones, el cortoplacismo que nos ha caracterizado, bueno, históricamente, en resolver problemas que no se pueden resolver con medidas a corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de educación es un tema complejo que el país requiere un cambio estructural, un cambio de realmente pensar en los nuevos paradigmas de la educación en virtud de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, cuál es el tipo de persona que queremos generar en ese proceso educativo, no solamente ambientado en temas como la innovación, el desarrollo, ¿verdad? La creatividad, la productividad en armonía con el medio ambiente, sino también
qué tipo de ciudadanos queremos generar comprometidos con ese desarrollo económico y social, responsables también de su ejercicio ciudadano, que es importante, ¿verdad? Mediante la gobernanza, eh, viviendo en convivencia y un respeto completo a la diversidad. Entonces, esos son cambios estructurales que se requieren dar en el país y con parches no los vamos a lograr, ¿verdad? En eso queda claro. Entonces, bueno, espero con esto responder tu pregunta. Realmente pienso que la prospectiva puede generar un instrumental de información muy valioso para quienes puedan aprovechar esa información para vincularla a los procesos actuales de toma de decisiones, de política pública, tanto a nivel de gobierno central como también a nivel territorial. Sí, efectivamente, la respuesta abarca bastante de las incógnitas que nos puede generar el tema de cómo aplicamos la prospectiva y sobre todo para estudiantes y profesionales también pensar en cuáles son esos espacios en donde hay que cerrar brechas, ¿verdad? Brechas no solo de conocimiento, sino también de implementación. Aquella tercera etapa que nos decía, bueno, el plan de la acción, no nos quedemos solo en el escenario, ¿verdad? Ahí también es importante tomar decisiones para efectivamente promover los cambios que se requieren en términos del desarrollo. Ahí tenemos una pregunta y vamos a compartir con nuestro público una, una diapositiva que está dentro del informe de estudios económicos de la OCDE de 2023 para Costa Rica y tiene que ver con un tema que es significativo y es un modelo prospectiva, ¿verdad? Precisamente de lo que estamos conversando este día. En esta gráfica, la OCDE propone que con las reformas correctas, un concepto de repente un poco complejo de entender, ¿verdad? Y de poderlo llevar a línea tierra, por llamarlo de alguna manera, con estas reformas correctas, el país podría alcanzar el promedio de los países de la organización al año 2060. Entonces estamos hablando de más de 30 años de previsión, ¿verdad? De una visión estratégica realmente de largo plazo, en donde con reformas en el tema de empleo, por ejemplo, para las mujeres, en el tema de educación, en el tema de competencia también, y en el tema de telecomunicaciones, electricidad, si Costa Rica hace ajustes ahí, puede promover precisamente esos cambios y llegar a ese nivel, digamos, tan deseado de países desarrollados que pues ya han resuelto temas efectivamente de educación de alta calidad como Finlandia o temas de tecnología con redes 5G más potentes en este momento y visualizando lo que vendría a futuro. Doctor Meléndez, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo desciframos o entendemos ese concepto de las reformas correctas? Es un tema, estimado Esteban, como vos lo mencionás, bueno, reformas correctas uno podría interpretar muchísimas cosas. Sin embargo, quizá lo que yo lo podría interpretar es de la siguiente forma. Costa Rica tiene que romper el pensamiento a corto plazo. Tiene que ir más allá de un pensamiento a corto plazo. O sea, vean que estos países de la OCDE han establecido toda una estrategia de desarrollo a largo plazo, pensando en el 2050, según la gráfica que vos mencionás, en temas en los cuales Costa Rica lleva un rezago. Hablemos del caso educación, ¿verdad? En el caso educación, seguimos, por ejemplo, guiándonos por una legislación antigua, ¿verdad? Cuando el modelo educativo costarricense era otro, donde hemos tenido problemas. Primero, antes de la pandemia, con la gran huelga que afectó a los niños y jóvenes de la educación pública. Posteriormente vino el tema de pandemia, que por el tema de conectividad, pues también alejó a muchas personas del conocimiento. Entonces se adolece realmente de un modelo de educación que sea de primer mundo, de primer nivel. ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, se requiere una estrategia a largo plazo, se requiere toda una visión a largo plazo que podemos aplicar perfectamente. Para eso existe la perspectiva de cuál queremos que sea nuestro modelo educativo. Allí hablamos de varias cosas en la gráfica que nos mencionas, ¿verdad? De participación femenina en el mercado laboral, importantísimo. El tema de competitividad, de innovación, ¿verdad? Cuánto invierte Costa Rica en investigación y desarrollo en estos momentos? ¿Quiénes son los que realizan esa investigación y desarrollo y cómo se articula esto como estrategia de desarrollo nacional? Eh, en el tema de gobernanza, en el tema de la matriz energética, ¿verdad? ¿Cómo podemos
seguir creciendo y ser digamos, un ejemplo a nivel internacional en el uso de energías limpias. Por ejemplo, tomando nuevamente el tema educativo, ¿verdad? Requerimos un repensamiento de nuestro sistema educativo, de cuáles deberían de ser esos paradigmas, cuáles deberían de ser esos perfiles de entrada y salida de nuestros eh, estudiantes, cuáles deberían de ser las competencias, los conocimientos que se deberían de ir adquiriendo, ¿verdad? Cuáles deberían ser los aspectos epistemológicos que guíen el proceso de educación, los aspectos teleológicos, axiológicos, qué actividades didácticas y metodológicas se deberían de realizar en virtud de las competencias que queremos generar y también una evaluación de los aprendizajes que sea consistente. O sea, todo ese repensamiento de la educación primaria, tercer ciclo, diversificada, no es un asunto que se haga, Esteban, a corto plazo, ¿verdad? No es un tema que vayamos a hacer para un año específico, sino que tiene que ser una visión de, bueno, y aprovechar esas sanas prácticas precisamente que los países como SD nos brindan, o sea, todo ese gran bagaje de información para conocer incluso cuál podría ser ciertas sendas que podemos seguir o ciertos caminos que podríamos implementar. Eh, Se requiere esa visión, ese trabajo a largo plazo, generar esa estrategia de desarrollo en estos temas con un consenso político nacional, o sea, con un consenso de manera que independientemente que partidos políticos vayan a obtener este poder en el país, se pueda respetar esa línea base. Si respetamos esa línea, podríamos ir construyendo ese futuro país a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por eso es un proceso que se va trabajando día a día. Como repito, si queremos tener indicadores similares a los que tienen los países de OECD. Esas reformas correctas, ¿qué se referirá? A lo que habla tanto CEPAL, reformas estructurales, reformas de cambios profundos en la legislación, en las metodologías de trabajo, en la participación de los actores, en la conformación de organizaciones enfocadas en esto, en una simplificación, en una modernización, digamos, del tema legal, eh, porque requerimos adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas visiones que puede tener la gente de un país, ¿verdad? No podemos seguir viendo la educación como se veía por ejemplo, en la ley de educación de, del siglo pasado, ¿verdad? Tenemos que ver, por ejemplo, la educación, el sistema educativo, bajo una visión del el momento histórico en que nos encontramos y hacia dónde vamos y los cambios acelerados que tenemos en la tecnología, en la innovación, en la generación de esas tecnologías inteligentes, físicas, biológicas y digitales, que son las que van a marcar nuestro camino. Entonces, no es solamente generar una persona que sea altamente tecnológica, sino que también tenga sensibilidad social, que participe en los procesos democráticos del país, en la protección del medio ambiente, en la salvaguarda del respeto a la vida, a los derechos de las personas, ¿verdad? En el respeto a la diversidad. Entonces, son formar personas integrales. Entonces, Esteban, eso, eso vos no lo vas a resumir en 2 páginas, ¿verdad? Es un trabajo que llevará la participación de expertas y expertos en el tema educativo, en el tema tecnológico, en el tema antropológico, sociológico, de gestión pública, de muchas áreas para poder generar pues, estos perfiles a futuro, ¿verdad? Eso es lo que queremos, eso es lo que Costa Rica debería tener por tocar un tema en especial, ¿verdad? Educación. Entonces, si vos me preguntas cuáles son esas reformas correctas, se pensarían esas reformas que vengan a cambiar las estructuras de una forma casi que completa o en una gran mayoría manteniendo lo bueno que se pueda estar haciendo, pero también dándole una nueva visión, fortaleciéndolo y fortaleciéndolo ¿con qué? Con las visiones de la misma gente sobre esa perspectiva de futuro. Y para eso la perspectiva nos brinda una serie de instrumental metodológico, ¿verdad? Entonces nos podemos medir así, ¿cómo podemos hacer eso? Para eso tenemos propiamente la perspectiva, que sin querer caer en que es la pomada canaria que nos va a venir a solucionar los problemas, pero nos brinda algunas herramientas ya probadas por otros países, que eso es algo importante, ya utilizadas por otros países de la región y por otros países de OECD que han sido exitosas. Entonces, utilizamos herramientas que nos sean útiles para guiar este proceso de generación de esas reformas y empezar, eso sí, a vincular eso con los cambios que se tienen que ir generando ya en el día a día
¿verdad? La acción propiamente y la vinculación con la política pública y la planificación estratégica. Gracias. Genial, genial, porque eso nos lleva, digamos, a resumir de alguna forma que la prospectiva nutre efectivamente el diseño de la política pública, la planificación de las diferentes líneas de acción, los diferentes momentos en el corto, mediano y largo plazo, para que cumpla un efecto dominó, por llamarlo de alguna manera, y por supuesto en procesos de la producción, es decir, de cómo recibe el ciudadano el servicio público que se ha planificado con cierta visión de desarrollo y que por supuesto también nutre los temas de evaluación de las políticas públicas como tales. En esta línea, y el tiempo siempre es nuestro enemigo, ya nos ha alcanzado el tiempo de nuestro proceso de podcast. ¿Cuáles serían, doctor Meléndez, algunas de las recomendaciones que podemos darles a estudiantes, docentes, investigadores, incluso a funcionarios del sector público y también del sector privado, o inclusive de organizaciones de sociedad civil que nos acompañan en esta sesión del día de hoy, para que puedan implementar procesos de prospectiva de manera apropiada? En la parte académica hay una gran responsabilidad de las universidades del país en el caso de generación de estos conocimientos, saberes. Me voy a referir específicamente al caso que tengo más conocimiento, que es en la Universidad de Costa Rica, la cual también formo parte. Hemos incorporado en la carrera de Administración Pública pues todo un curso enfocado en el análisis prospectivo, y lo que hemos buscado es que por ejemplo, los cursos sean altamente prácticos, de manera que los estudiantes generen al final de su proceso formativo de enseñanza-aprendizaje algún documento, digamos, que pueda ser incluso evaluado para publicación, y también a nivel de trabajos de investigación, ¿verdad? El trabajo final de graduación en la Universidad de Costa Rica, pues, da la facilidad de que se puede generar un proceso de investigación de alta calidad guiado por profesionales competentes en la materia, y que estos trabajos no solamente se queden como un requisito de graduación del estudiante, sino que vaya más allá. Hemos hecho varias publicaciones, se ha trabajado con estudios prospectivos muy interesantes, como el análisis prospectivo del sector de agua potable y saneamiento en Costa Rica el año 2040. eh, También análisis de políticas públicas desde un enfoque prospectivo para la atracción de inversión extranjera directa en el país. Entonces, ¿qué recomendación daría? Bueno, que la academia incorpore estos trabajos de investigación como parte de su línea de investigación, como parte de su línea de investigación en lo que son trabajos de estudiantes. Obviamente que dotar al estudiante de todos los conocimientos, habilidades, técnicas para poder llevar a cabo un trabajo de estos, y que el trabajo no solamente sea una parte académica, sino que genere un valor más agregado a al país. Ojalá que, bueno, que sean trabajos que se puedan publicar, y esa es la línea que tenemos. Eh, la Universidad Nacional ha hecho un esfuerzo importante también, y lo resalto, de tener un posgrado en el tema prospectivo, siendo pionera en esto en el país. Eh, y bueno, de allí también se derivan muchas buenas investigaciones, trabajos de investigación, etcétera, que también pasan a esos procesos de publicación en artículos científicos, y que también se vinculen al quehacer institucional. Eh, en la parte académica, pues hay que seguir fortaleciendo estas capacidades, y no solamente para los estudiantes de planificación social o los estudiantes de administración pública. Yo creo que en general en las ciencias sociales se deben de trabajar componentes de la prospectiva. En la parte médica también, ¿por qué no? En la parte de salud, ¿verdad? También incorporar los estudios prospectivos como parte de su proceso de investigación, de búsqueda de nuevas tecnologías, de nuevas formas de investigar y tratar todo el tema de la salud de las personas y también de la salud pública. Eh, También ya a nivel de formación, ¿verdad? Se requiere formar nuevos profesionales, administradores públicos, administradoras con las competencias necesarias en el tema prospectivo. Me parece que aún, y vemos que es un concepto relativamente viejo, ¿verdad? No, o sea, estamos hablando de los 70s, 80s, mucha gente no conoce el tema, ¿verdad? Mucho funcionario público no conoce del tema. Entonces, generar mayores habilidades, destrezas, capacitaciones en esto, bueno, SICAP, que brinda capacitación para el sector público nacional, colegios profesionales, porque hay que ir creando esa cultura prospectiva. O sea, realmente si no tenemos una cultura prospectiva, difícilmente podemos pretender aplicar algo de este nivel a nivel en el país.
en las condiciones, digamos, que queremos, ¿verdad? Con una mayor participación de actores, con un consenso político, con un diálogo permanente, con un aporte de ideas de diferentes sectores del país. Entonces, formar mejor a los profesionales, yo creo que ese es uno de los desafíos, ¿verdad? De la prospectiva, y hay que verlo así como uno de los desafíos, y no solamente Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que es un desafío en general eh, a nivel latinoamericano, ¿verdad? Mejorar la sintonía de esta oferta y demanda de la prospectiva con ese pensamiento a largo plazo, con las necesidades del país. Formar a la ciudadanía también, espacios para la formación de la ciudadanía, para que la gente no solamente exija que te arreglen el hueco, ¿verdad?, que tenés en la calle, sino que adicionalmente la gente tenga capacidad también para pedir y participar en estos procesos de visión a largo plazo. Formación de nuevo de los administradores públicos, ¿verdad? De una nueva generación de administradoras y administradores públicos, donde se conozcan las metodologías, se conozcan las herramientas, se conozca la utilidad que tiene esto y cómo se vincula con su quehacer cotidiano. Mejorar esa conexión, como repito, con todos los tomadores de decisiones públicas, porque si no hay voluntad política, dice el tema, pues, de no camina, ¿verdad? Tiene que haber voluntad política de quienes toman esas decisiones para que realmente vean la perspectiva que genera una gran cantidad de información de primera mano que les debe servir más bien como un insumo para mejorar las capacidades de gobernar. Hay que promover la profesionalización de la prospectiva, de los prospectivistas, que no sea ojalá solo un posgrado que exista en el país, sino que hayan otras líneas de investigación de la prospectiva a nivel incluso de grado y posgrado. Aumentar la calidad de esos procesos prospectivos también, o sea, que quienes hacemos prospectiva seamos rigurosos en el uso metodológico de las herramientas, independientemente de la escuela que vayamos a seguir, ¿verdad? Y esto va a ir generando pues un cambio en la planificación y la gestión estratégica del Estado. Así que esas serían, digamos, mis recomendaciones que daría tanto para profesionales y futuros profesionales en la administración pública y en la gestión de lo público, como también de personas empresarias y también para los estudiantes que se forman en nuestras carreras universitarias. Muchas gracias al doctor Raudin Meléndez Rojas por acompañarnos el día de hoy con un tema tan importante para la gestión de lo público como es la construcción de futuros, y sobre todo porque nos ha logrado dar a entender cómo la prospectiva también es un proceso dinámico, flexible, que nutre sobre la marcha los procesos también de planificación y de toma de decisiones sobre esos futuros o escenarios deseados en el largo plazo. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en este espacio desde el CICAB y la Universidad de Costa Rica. Los invitamos a las próximas actividades de la Cátedra de Enlace OCDE, en donde viene más exposición y análisis críticos de temas de interés nacional y sobre la gestión pública para la mejora de la calidad de vida. Los esperamos.